Ya, pues. Partimos entonces. Lo primero que quería comentar, trabajaron súper bien los chiquillos, lograron resumir harto del manejo y de lo que queríamos transmitirle acerca del asma. Esto se ve, es una enfermedad súper frecuente y que tienen las clases en cuarto en el módulo de bronco, pero que es tan frecuente que es importante que todo el mundo sepa, independiente de lo que se va a dedicar después. Así que los dejo con Maca y Jesús. ¿Se escucha bien? Ay, ¿cómo vuelvo? Ahí. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ya, voy a partir. Ya, bueno. Buenos días, buenas tardes, compañeras, compañeros, docentes presentes. Mi nombre es Macarena Carvajal y hoy día, junto con mi compañero Jesús Camacho, les vamos a exponer acerca de asma. Y nuestro tutor fue Francisco Villagrán, que es el profe que estaba hablando recién. Primero, los objetivos de la presentación son comprender la epidemiología, los factores de riesgo y la fisiopatología del asma, identificar a un paciente con asma a partir de la clínica y de las pruebas diagnósticas, poder indicar un tratamiento adecuado para una persona asmática según sus características, reconocer las indicaciones de derivación a mayor complejidad de pacientes asmáticos, e identificar la extensión de asma y realizar su manejo. Para partir vamos a comenzar con la definición de asma que está dada por la Global Initiative for Asthma, que se abrevia GINA, en donde dice que el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea y se presenta con síntomas respiratorios variables y con una limitación variable del flujo expiratorio, que es lo que vamos a estar conversando a lo largo de la presentación. Respecto a la epidemiología y a la historia natural del asma, el asma es una enfermedad que es muy prevalente en el mundo, y en Chile no es la excepción. El 5 a 10% de la población tiene asma y en la edad escolar la prevalencia es de un 15 a un 18%, por lo tanto es una enfermedad a la que nos vamos a enfrentar muy comúnmente en la práctica médica. Respecto a la historia natural, se sabe que los niños tienden a sibilar más durante la infancia, cuando son pequeños porque tienen las vías aéreas más pequeñas, y de los niños que sibilan, se estima que 3/4 van a remitir, no van a progresar la enfermedad, no van a seguir sibilando ni van a ser asmáticos, pero sí 1 de cada 4 de los que sibilan van a ser asmáticos crónicos, y esto tiene que ver especialmente cuando los niños tienen antecedentes de asma o de atopía familiar. También la mayoría de los asmáticos crónicos comenzaron con los síntomas de asma cuando eran menores a 6 años, y cuando el asma ya es de inicio en la adultez, el asma, bueno, es crónica, y puede progresar si es que no se trata, o sea, va a progresar si es que no se trata. Entonces, lo más importante es que es muy común. Respecto a los factores de riesgo para desarrollar asma, primero tenemos la genética, en donde se han visto que hay polimorfismos genéticos asociados al asma, y también se puede evidenciar por la agrupación de familiar de la enfermedad. Por otra parte, tenemos que el asma está asociado a factores ambientales y sobre todo se asocia al consumo de tabaco, tanto de la madre cuando está embarazada, o también hay más riesgo cuando las personas comienzan a consumir tabaco de formas tempranas. También se asocia a factores ambientales, a alérgenos, a contaminantes y también a infecciones virales. Y además, otro factor de riesgo que está asociado al asma es la obesidad. La fisiopatología del asma es muy variada y heterogénea, pero se puede resumir en 3 cosas principales. La primera es la inflamación de la vía aérea, que como decíamos es crónica y depende de diferentes líneas celulares, y se va a reflejar en diferentes fenotipos del asma, que voy a hablar un poco más adelante. Lo otro es la remodelación de la vía aérea, en donde hay cambios estructurales como daño epitelial, hiperplasia de las células caliciformes. También hay aumento del grosor de la musculatura de la vía aérea. Y por último, también tenemos la hiperreactividad bronquial, que se da porque como hay un daño epitelial, esto va a hacer que se hiperestimule el músculo liso y por lo tanto haya un broncoespasmo. Entonces, los fenotipos del asma se asocian a su fisiopatología, y como les decía, en la fisiopatología hay diferentes líneas celulares que pueden estar afectadas, y también hay otras condiciones que hacen que tengamos un espectro grande de fenotipos del asma que se agrupan todas en la misma enfermedad. Primero tenemos el asma eosinofílica alérgica, que es la más común, que se da en inicios tempranos de la enfermedad, y son los niños que tienen antecedentes de atopía o antecedentes familiares de asma, que van a responder bien al tratamiento con corticoides.
Luego tenemos el asma eosinofílica no alérgica, en donde tienen presentación de inicio más tardío y no van a responder bien a los corticoides. Sí responden a los antileucotrienos y se asocia también a los pólipos, a la sinusitis con pólipos. El asma neutrofílica se describe porque se ha visto que pacientes asmáticos que no tienen elevación de eosinófilos, pero sí de neutrófilos, y se asocia generalmente a pacientes que tienen asma muy severa y que no responden a corticoides. Luego tenemos el asma asociada al ejercicio, que se da en niños que solamente tienen síntomas cuando hacen ejercicio, solo ahí, porque por ejemplo en el asma eosinofílica alérgica, que es la más común, también se exacerban los síntomas por el ejercicio, pero también le puede dar por otras cosas como los factores ambientales. En cambio, la del ejercicio es solo de eso. Y el asma asociada a la obesidad, no se conoce bien el mecanismo de cómo se produce, pero sí se sabe que en la obesidad hay un estado proinflamatorio que puede contribuir, y también los cambios hormonales que hay asociados a la obesidad. Entonces, se presentaría como una paciente que no está respondiendo bien al tratamiento, y que sí tiene síntomas severos y que sí se beneficiaría de bajar de peso como tratamiento. Ahora, para pasar a cómo diagnosticamos el asma, tenemos primero que hay síntomas respiratorios, que es la clínica, que son los característicos, y también tenemos que tener una limitación del flujo aspiratorio variable, que esto se puede evidenciar a través de diferentes pruebas diagnósticas, y la principal es la espirometría. Respecto a los síntomas respiratorios, para hablar ya más de la clínica específica del asma, tenemos que hay 4 síntomas principales y que pueden venir combinados en la presentación o solo presentarse uno. Primero tenemos la tos, que suele ser no productiva, episódica también en la mayoría de los casos, aunque a veces puede ser crónica mayor a 3 semanas, y lo otro importante es que empeora de noche. Luego tenemos la falta de aire, en que los pacientes dicen que se ahogan, tienen una disnea de esfuerzo, y cuando están con crisis hablan con frases cortadas y se evidencia un aumento del trabajo respiratorio. También tenemos las sibilancias, en donde los pacientes refieren que escuchan pitidos cuando respiran y les cuesta respirar. Esto se da por la broncoconstricción. Y luego tenemos la presión en el pecho, que sienten los pacientes como que les estuvieran apretando siempre. Lo importante de estos síntomas es que pueden ser muy variables. Entonces, por ejemplo, un paciente puede despertarse en la mañana y estar muy sintomático, después de un rato en la tarde ya no estar sintomático nada, o puede también entre las consultas pueden haber cambios en los síntomas, que pueden variar tanto en intensidad o en el tiempo. Entonces los síntomas son variables. Además, los síntomas se empeoran de noche o en la madrugada. También se asocian a desencadenantes, como les decía anteriormente, que puede ser cuando los pacientes, por ejemplo, se ríen, o también cuando fuman o están cerca de ambientes con humo de tabaco o contaminantes. También ante cambios del clima, cuando hace mucho frío, también le aumentan los síntomas. Cuando hacen ejercicio o cuando se resfrían y tienen infecciones virales, también tienen un empeoramiento. Ahora, los pacientes, como les decía, por la fisiopatología, hacen que hay un aumento de la resistencia a la vía aérea, y esto quiere decir que por todas las cosas que le suceden, por la inflamación, por el broncoespasmo y la remodelación de la vía aérea, esta se va apretando. Entonces cada vez al paciente le dificulta más expirar, y va acumulando aire también en sus pulmones. Esto se puede reflejar en la espirometría, que tiene un patrón obstructivo. Ahora vamos a hablar de eso. Acá tenemos la espirometría con su curva flujo-volumen en el lado izquierdo y con el volumen-tiempo en el lado derecho. Como a los pacientes les cuesta expirar porque están obstruidos, eliminan menos volumen de aire por segundo. Y esto se puede evidenciar acá abajo en el FEV, que es el volumen de aire expirado en un segundo, en la espirometría en la curva en la foto derecha, o del flujo aspirado en un segundo, que se ve en la izquierda. Lo normal se refleja en la curva verde, y lo rojo en el asma. Entonces, como a los pacientes les cuesta expirar, botan menos aire en un mismo segundo. Mientras tanto, la capacidad vital funcional se mantiene normal o un poco forzada o un poco disminuida. Entonces, cuando hacemos la división, que ahí donde dice 38%, la división del volumen expirado en un segundo, que está disminuido, partido por la capacidad vital forzada, que está normal,
va a haber una disminución menor al 75-80%, lo que es característico del patrón obstructivo. Y lo otro importante es que como los síntomas son variables, también la función pulmonar puede ser variable, entonces puede que la espirometría salga normal. Una cosa que hay que recalcar en los pacientes asmáticos es que, como les decía, puede haber variabilidad de sus síntomas y de su función pulmonar. Y estos pacientes tienen una variabilidad excesiva, que se llama, en que tiene una limitación del flujo aéreo que se puede evidenciar, como les decía, con la espirometría, con el patrón obstructivo, y también haciendo pruebas con broncodilatadores en la espirometría, en donde se le toma al paciente una espirometría basal, luego se le da un broncodilatador como el salbutamol, y la función pulmonar debería mejorar al dar un broncodilatador. Entonces el volumen expirado en un segundo aumenta en un 12% y en 100, 200 ml. Y lo mismo debería suceder si es que tenemos un paciente asmático que lo tratamos por 4 semanas con su tratamiento controlador, le volvemos a hacer una espirometría y también deberían tener una mejora de la función pulmonar. Otra forma de documentar la variabilidad excesiva del asma es con el flujo expiratorio máximo, que se puede tomar con un flujómetro, que se ve aquí en la fotito, en donde la variabilidad del PEF debería ser mayor a un 10%, y estos se van haciendo diferentes tomas por 2 semanas. Lo otro que podemos hacer es hacer que el paciente disminuya su función pulmonar, y esto se puede hacer broncoconstriyéndolo. Lo que se puede hacer con metacolina en los adultos, en donde se le van dando concentraciones ascendentes y debería caer el BEF mayor a un 20%, o a los niños se puede hacer haciéndoles que hagan ejercicio, que corran, y también debería empeorar su función pulmonar, y el BEF cae más de un 10% y de 200 ml. Ahora, si es que tenemos un paciente que, como en la primera foto, vemos que la de más arriba, que no responde al broncodilatador, o sea, no hay una variabilidad del flujo de la vía aérea, o si es que tenemos un paciente que le hacemos un test de metacolina y no responde, o no está respondiendo a tratamiento, pero sí presenta un patrón obstructivo de la espirometría, tenemos que empezar a pensar en otras enfermedades como el EPOC, también en las bronquiectasias, o si es que es paciente joven, en la fibrosis quística, puede ser que esté obstruido por un cuerpo extraño o por un tumor, o que tenga tuberculosis si es que tiene hemoptisis, tos por más de 2 semanas y que haya bajado de peso. Ya. Ahora, cuando tenemos a un paciente asmático, ya le hicimos la anamnesis, nos contó más o menos qué le pasaba, pero tenemos que especificar en algunas cosas antes de comenzar a tratarlo. Porque el paciente asmático, todo su control del tratamiento, su indicación y también la revisión del tratamiento, se hace según sus síntomas. Entonces les tenemos que preguntar, ¿cada cuánto tiene síntomas diurnos? También la frecuencia de sus síntomas nocturnos. Y si es que estamos en la revisión del tratamiento, el uso de los tratamientos de rescate, cada cuánto los tiene que utilizar. Y también si es que tiene una limitación de las actividades de la vida diaria. Entonces, estas preguntas son muy importantes antes de comenzar el tratamiento y durante él, y también al revisarlo. Otro ítem que al que se debe preguntar es de que el paciente presenta algún riesgo de exacerbación de asma. Y para esto tenemos que preguntarle sobre si es que está en tratamiento, cómo está ocupando los medicamentos, si es que tiene adherencia y cómo está su técnica inhalatoria. Otras comorbilidades que se asocian al riesgo de exacerbación son la obesidad, el reflujo gastroesofágico y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. También que esté expuesto a alérgenos, a contaminación, a tabaco, o que tenga un BEF bajo, y que haya tenido episodios graves previos que hayan requerido intubación o haber estado en UCI, o una exacerbación severa en el último año. Todas estas cosas nos van a hacer que el paciente sea más propenso a exacerbarse y se tienen que tomar en cuenta para dar el tratamiento. Ahora, el tratamiento tiene 2 pilares fundamentales, y lo importante es que lo indiquemos inmediatamente tras hacer el diagnóstico, porque los pacientes, si no, van a progresar con su daño en la vía aérea y pueden tener riesgo de exacerbaciones e incluso de muerte, si es que no se tratan, aunque sus síntomas sean leves, porque la gravedad no se asocia con los síntomas. Entonces, si los síntomas son leves, igual pueden presentar exacerbaciones. Están las estrategias no farmacológicas y la terapia farmacológica. Vamos a ver primero el tratamiento no farmacológico.
en donde, bueno, de los pilares de casi todas las cosas es tratar los factores de riesgo y las comorbilidades de los pacientes. En el caso de que sean pacientes, se van a beneficiar de la baja de peso. Entonces es importante indicarles que tienen que bajar de peso para que se disminuyan sus síntomas. También tienen que evitar los desencadenantes, suspender el tabaco, evitar alérgenos y hacer ejercicio. También se ha demostrado que mejora la función pulmonar del paciente, mejora el volumen expirado en un segundo. Entonces es importante que no dejen de hacer ejercicio, que sí lo hagan. Además, que tengan una buena técnica inhalatoria y además hay que educarlo en que es una enfermedad que es crónica, pero que sí se puede controlar a través del tratamiento si es que se hace bien. Y si es que no se hace, puede traer riesgo de exacerbaciones, de que empeore o incluso de muerte. Así que debe tratarse y hacerlo correctamente. Respecto al tratamiento farmacológico, vamos a empezar primero hablando un poco de la escala de tratamiento, que es de la GINA, que tenemos diferentes pasos que se van ajustando según los síntomas que tiene el paciente. Entonces, si está muy poco sintomático, significa que el asma es leve, y si responde bien al tratamiento del paso 1 y 2, y si no, tenemos que ir aumentando o ajustando el tratamiento. Entonces tenemos en naranjo primero los tratamientos que son controladores para controlar los síntomas, y los tratamientos de rescate que son los que están en azul. Primero, antes de andar en los escalones de la GINA, vamos a ver qué medicamentos son los que se mencionan ahí. Para el control de síntomas y disminución del riesgo, lo que estaba en naranjo, tenemos primero los corticoides inhalados, que son los más importantes del tratamiento, porque como el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, los corticoides son los que van a controlar la inflamación y la remodelación de la vía aérea, entonces son cruciales. Las dosis que vamos a indicar van a depender del paso del tratamiento en el que estemos, y hay que tener ojo con las reacciones adversas que puedan presentar los pacientes, que pueden ser, cuando no son frecuentes, pero cuando son a dosis bajas pueden darles candidiasis orofaringia, y cuando son a dosis altas puede haber supresión adrenal, cataratas, glaucoma, osteoporosis. Entonces hay que tener ojo cuando se dan a dosis bajas y con la candidiasis a dosis altas y la candidiasis a dosis bajas. Los corticoides son muchos de los que se pueden utilizar. Estos son los que aparecen en la guía GES. Tenemos la budesonida en polvo seco, que cuando se da en dosis baja es de 200 a 400 microgramos, en dosis medias de 400 a 800 y alta de 200. Y lo más común es que se encuentren en inhalador de polvo seco de 200 microgramos, entonces se va aumentando las inhalaciones según donde esté en el paso del tratamiento. Y en la fluticasona tenemos de 100 a 150 con dosis bajas, dosis medias de 250 a 500 y dosis alta de a 500, que sí viene en el inhalador de dosis medida, y sería de 250 a 1 puff, dosis medias 2 puff y alta 3 puff, o hay algunos que vienen ya con 500. Los otros fármacos que damos son los agonistas beta-adrenérgicos de larga duración, que son los LABA, que lo que hacen es que son broncodilatadores, entonces tratan el broncoespasmo. Tenemos los que duran de 12 a 14 horas, como el salmeterol y el formoterol, y los que duran más de 24 horas con una acción ultra larga, como el indacaterol, el bilanterol o el olodaterol. Y estos se tienen que asociar a corticoides, porque los corticoides son los que tratan la inflamación. Para esto existen preparaciones especiales en que vienen juntos los dos medicamentos, los corticoides y los LABA, donde tenemos las que tienen formoterol con budesonida, con dosis de formoterol de 4,5 microgramos y de budesonida que pueden ser de 80 o de 160 microgramos, o ya de dosis más altas con 9 de formoterol y 320 de budesonida. Además tenemos el salmeterol y la fluticasona con fluticasona propionato de corticoide, que en el inhalador de dosis medida vienen de 25 o 50 gramos de salmeterol, o sea, 25 gramos de salmeterol, y con fluticasona de 50, 125 o 250 microgramos. Y otros medicamentos que se utilizan también para el control de síntomas son los antileucotrienos, los anticolinérgicos de acción prolongada, los anticuerpos monoclonales y los glucocorticoides orales. Ahora, respecto a la terapia de rescate, tenemos los agonistas beta-adrenérgicos de corta duración, los SABA, que es el salbutamol principalmente,
los anticolinérgicos de acción corta y los corticoides con formoterol en dosis bajas. Vamos a hablar un poco más del salbutamol. Tiene un inicio de acción de 5 minutos y un pic de entre media hora, o sea, de media hora a 1 hora y media, efecto por 4 horas. Y lo importante del salbutamol es que no hay que asociarlo o sea, no hay que darlo como monoterapia regular, ya que aumenta las exacerbaciones y la mortalidad y disminuye la función pulmonar, porque como no se trata, si es que solo sea salbutamol, no se trata de la inflamación de la vía aérea. Entonces la idea es no darlo en monoterapia, solo como SOS. Y las dosis que sean de salbutamol es de 100 microgramos en inhalador de dosis medida, que sean 1 o 2 dosis según sea necesario. Ahora vamos a entrar a la escala de tratamiento ya de la INA paso por paso. En el paso 1 tenemos que se deja corticoides, que en este caso, por ejemplo, podría ser budesonida a dosis bajas, con 80 microgramos, asociado en el mismo fármaco a formoterol de 4,5 microgramos y habría que dar 2 puffs según sea necesario. Estos serían dosis bajas de aproximadamente 200 microgramos, bueno, 160. Esto de según sea necesario se refiere cuando, por ejemplo, el paciente vaya a hacer ejercicio o si es que está un poco sintomático. Se ve que así se disminuye el riesgo de exacerbaciones en un 64% al dar corticoides como budesonida con formoterol en comparación con el salbutamol solo. El salbutamol solo tiene más riesgo de exacerbación, entonces siempre dejar corticoides con formoterol. Y también que se utilice según sea necesario y no diario hace que se tengan que dar menos dosis de corticoides y teniendo los mismos efectos. Otra alternativa, si es que no podemos dar la budesonida con formoterol juntas, podemos dar en 2 preparaciones diferentes los corticoides, que sería budesonida a dosis bajas, 200 microgramos, o fluticasona a dosis bajas también, cada vez que se vaya a utilizar el salbutamol como SOS, que eran las dosis que decía de 1 o 2 puffs de 100 microgramos. Y esto de la budesonida con formoterol y de la dosis baja según sea necesario, y lo del salbutamol como SOS es transversal en realidad a toda la tabla, así que se va a repetir harto. En el paso 2, el cambio principal es que el corticoide ya no empieza a ser según sea necesario, sino que es diario. Entonces tenemos que se da budesonida 200 gramos a dosis bajas también, o fluticasona, diariamente en vez de según sea necesario con el salbutamol, o se puede seguir ocupando la budesonida con formoterol según sea necesario. Otras alternativas es seguir ocupando la budesonida con fluticasona cada vez que se utilice salbutamol, y utilizar también antagonistas de los receptores del leucotrienio. Entonces la diferencia principal entre el paso 1 y 2, como les decía, es que en el paso 2 ya los fármacos empiezan a ser diarios. Respecto al paso 3, 4 y 5, en el paso 3 aumentas ya las dosis de corticoides. Tenemos el salmeterol, que se puede dar de 50 microgramos con fluticasona de 100 miligramos, una inhalación 2 veces al día a dosis bajas, o salbutamol un puff SOS. También se puede seguir ocupando la budesonida con formoterol según sea necesario, o ya se puede subir a dosis intermedias de corticoides. Otra cosa importante es que los pacientes cuando son muy alérgicos, si es que tienen rinitis alérgicas o son alérgicos a los ácaros, se les puede dejar inmunoterapia. Y en el paso 4 ya se establecen como medida principal, como dosis intermedia principal, ahí sí, la de LABA. Entonces tenemos que aumentar las dosis de fluticasona propionato a 250 microgramos, se mantiene el salbutamol SOS, también se mantiene la budesonida con formoterol, y se pueden tener otros tratamientos complementarios o alternativas. Además, tenemos que en el paso 5 ya se aumentan mucho las dosis de corticoides, pasando a tener salmeterol, que es LABA, de 50 microgramos con fluticasona, con dosis más altas ya de 500, una inhalación 1 o 2 veces al día, con el salbutamol SOS, y lo otro importante es que también hay que referir para estudio fenotípico. Aló, hola. Hola. Ahora ya sabemos cuáles son los fármacos que se utilizan y cómo se utilizan en cada etapa. Ahora lo importante es dónde iniciamos
en un paciente. Y como dijimos anteriormente, esto está basado principalmente en los síntomas. Entonces, en el paso 1, iniciamos el tratamiento en este paso si es que el paciente tiene síntomas menos de 2 veces al mes y que no tenga factores de riesgo de exacerbación. El paso 2 se utiliza cuando el paciente tiene 2 o más veces al mes, pero no todos los días. El paso 3 es cuando el paciente tiene casi todos los días o despierta más de una vez a la semana y que tenga riesgo de exacerbación. Y el paso 4 es similar al paso 3, pero cuando ya hay baja función pulmonar. Y por último, el paso 5 se inicia en este paso cuando el paciente debuta con un asma severa no controlada o con una exacerbación de asma. Luego de que indicamos el tratamiento, tenemos que revisar cómo está el paciente con este tratamiento y por lo tanto se hace un control entre 1 y 3 meses después de iniciar el tratamiento. Después se hace otro control según criterio clínico cada 3 a 12 meses y tras una exacerbación el control es en días. Cuando uno escala en el tratamiento, en estos pasos, si es que el paciente está con mal control, cuando lo vemos al primer control, y sigue teniendo síntomas, se puede subir por 3 meses. Gracias. Se puede subir también de forma aguda durante 1 o 2 semanas cuando hay infección viral o cuando hay exposición a alérgenos, y se hace un ajuste diario cuando el paciente está con budesonida formoterol a dosis bajas, según sea necesario, y ahí es cuando el paciente tiene síntomas y por lo tanto lo ajusta él mismo. Para reducir el tratamiento depende primero que tenga un buen control de síntomas, tiene que tener este buen control por 3 meses, y también depende de los fármacos y de las dosis en la que está tomando ese fármaco. Entonces esto escapa un poco meterse en todo esto, pero la GINA tiene tablas muy buenas que indican exactamente cuánto bajar de dosis según el fármaco. Con respecto a cuándo se deriva, las siguientes son las indicaciones que da el GES para derivar. La primera es que con sospecha clínica uno en APS no puede hacer el diagnóstico de asma. Lo siguiente es que el paciente esté con un tratamiento correcto, pero que no esté respondiendo. Lo otro es que el paciente tenga 2 o más exacerbaciones en el último trimestre, que el paciente tenga un perfil de riesgo, eso significa que haya estado hospitalizado, que haya estado intubado o que haya tenido un paro cardiorrespiratorio a causa del asma. En algunas situaciones especiales también se tiene que derivar, como lo es el embarazo, cuando tiene asma asociada a aspirina y a AINES, y cuando es ocupacional. Y por último, el paso 3, 4 y 5 también se tienen que derivar, con la salvedad de que esto no significa que no hay que dejarle tratamiento en atención primaria, porque, por ejemplo, si el paciente tiene una exacerbación y nosotros le hacemos el control, sería hacerle mucho más daño no dejarle un tratamiento y esperar a que lo controlen que darle el tratamiento. Con respecto ahora a las exacerbaciones de asma, estas corresponden a un aumento de los síntomas de forma aguda que no responde al tratamiento habitual. Este suele tener gatillantes que pueden ser el tabaco, la contaminación ambiental, las infecciones virales y los alérgenos, en cuyo caso va a generarse una broncoconstricción muy severa que no va a responder al tratamiento. Y se tienen que siempre descartar, en caso de que venga un paciente con disnea, diagnósticos alternativos, sean pulmonares como el TEP o extrapulmonares como la insuficiencia cardíaca y muchos otros que hemos visto en las presentaciones anteriores. Ahora, ¿cómo se maneja la exacerbación de asma? Primero, hacer una evaluación general, hacer el ABC y verificar si existe amenaza a la vida. Esto se verifica si es que hay letargia, confusión o tórax silencioso. En esos casos hay un compromiso de la vida y por lo tanto se tiene que iniciar el tratamiento inmediatamente y, lo más importante, hospitalizar en una unidad vigilada. La otra opción es que el paciente no esté con amenaza a la vida y por lo tanto se tiene que evaluar clínicamente, principalmente por los síntomas y signos de esfuerzo respiratorio, que pueden ser la frecuencia respiratoria aumentada o que puede ser el uso de musculatura accesoria, y también hay que evaluar los síntomas y signos obstructivos y las consecuencias que el asma puede estar teniendo a otros niveles, como lo puede ser en la frecuencia cardíaca
o a nivel de compromiso de conciencia. Y si es que está disponible un flujómetro, también se puede evaluar el PEF para evaluar la función pulmonar. Ahora, habiendo evaluado al paciente, se tiene que tratar, y esto se hace a través de 3 ejes. Lo primero es la oxigenoterapia, con la cual se tienen que mantener saturaciones entre 93 y 95%. El salbutamol, que se puede hacer con inhalador dosis medida con aerocámara o a través de nebulizaciones. En el primer caso son 4 a 10 puffs, 20 minutos, o sea, cada 20 minutos durante 1 hora. Y en el caso de nebulización son 2,5 miligramos de salbutamol en 3 mililitros de solución, también cada 20 minutos y durante 1 hora. Y el tercer eje, que también es muy importante, son los corticoides sistémicos. Normalmente se dan 0,5 miligramos por kilo de prednisona, se suele dar vía oral, con una dosis máxima que varía entre 40 y 60 miligramos, y esto se tiene que dejar por 5 a 7 días desde que se inicia. Y en caso de que sea muy severo, se puede considerar agregar bromuro hipratropio y magnesio endovenoso. Ahora, hay un punto de inflexión que es a la hora, que aquí es donde vamos a decidir si lo damos de alta o no, pero esto también no significa que tengamos que dejar al paciente con tratamiento y volver a la hora, sino que hay que estar constantemente verificando cómo están sus signos vitales y cómo están los síntomas de obstrucción. Pero a la hora es el punto de inflexión donde vamos a decidir. Entonces, si es que no mejora, se puede corroborar también con la flujometría. Se prefiere hospitalizar, pero si mejora, se deja en observación durante 1 hora adicional y se considera que se dé de alta con las siguientes indicaciones, que son el salbutamol, 2 inhalaciones 4 veces al día, corticoides inhalados en dosis alta, corticoides orales hasta completar los 5 a 7 días y control en 48 horas. Control en 48 horas para decidir si es que vamos a subirle el tratamiento o si lo vamos a dejar como está, junto a un control kinésico en 24 horas y hasta completar 4 semanas. Si nosotros estamos viendo al paciente durante toda esta hora y si verificamos que antes de la hora hay un deterioro clínico importante, se tiene que derivar para hospitalización también en una unidad que esté vigilada. Como conclusiones, el asma es una enfermedad frecuente pero heterogénea en su fisiopatología y presentación clínica. Se diagnostica con los síntomas respiratorios y con la limitación del flujo respiratorio a ambas variables. El tratamiento es tanto no farmacológico como farmacológico y en el último caso es basado en los síntomas y escalonado. El manejo es en su mayoría por médico general, pero tenemos que conocer las indicaciones para derivar, y las exacerbaciones se presentan como un empeoramiento de síntomas que no responden al tratamiento habitual y su manejo se basa en oxigenoterapia, salbutamol y corticoides sistémicos. Ahí está la bibliografía y eso. No sé si pasamos al tiro del caso clínico o prefieren ver las dudas al tiro. Sí, pasemos al caso clínico. Okay. Ahí para eso vamos a necesitar que participen algunas personas. Yo lo que hacía el año pasado era tener la lista con la evaluación de la gente que le iba a evaluar el caso clínico. Entonces lo seleccionaba. Y voy a hacer lo mismo. Entonces quiero que ahora participen Natalia Segovia, Pilar, Karin Araya y Javiera Bustos, por favor. Que ahora los micrófonos y podamos discutirlo. Hola. 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 Entonces, el caso clínico es el siguiente. Un paciente de iniciales JAS de 21 años consulta en CEFAM después de 2 meses de tomar la hora por episodios de disnea de 3 meses de evolución, la cual empeora especialmente con el ejercicio y se asocia a tos no productiva y cuando hace ejercicio refiere a opresión torácica. Como antecedente médico, el único que tiene es rinitis alérgica. Antecedentes familiares, su padre es asmático y hábitos: no fuma, bebe alcohol y realiza ejercicio aproximadamente 1 vez por semana. Y el examen físico, los signos vitales: tiene una presión de 110,70, frecuencia cardíaca de 74, frecuencia respiratoria de 13, temperatura de 36,4 y el examen cardiovascular está normal, al igual que el examen respiratorio. Entonces, se sospecha de asma y se realiza una espirometría, la cual arroja los siguientes resultados. Entonces,
Bueno, la pregunta es para que interpreten primero esta espirometría y digan qué es lo que tiene. Cualquiera. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí. se escucha. Ya, bueno. Bueno, en la espirometría se ven las dos curvas, pre y post broncodilatador, me imagino. Ujú. Sí. En la curva azul, pre-broncodilatador, se puede observar que la velocidad de flujo máximo al expirar está disminuida. Ujú. Y que luego del uso de broncodilatador, esta aumenta ya como a condiciones más normales. Súper. Y estos tenían que tener, o sea, la mejora entre el pre y post broncodilatador tenía que tener ciertos valores. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, eran 200 ml y 12%. Eso. ¿Y acá se cumple? Sí. 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 Muy Entonces, bien. la respuesta es esa. Es un patrón obstructivo que revierte a broncodilatador. Entonces, aquí se confirma entonces el diagnóstico de asma con los síntomas y con la espirometría. Y se decide iniciar el tratamiento. Primero, lo no farmacológico, que es súper importante, evitar desencadenantes, seguir haciendo actividad física para mejorar la función pulmonar, tener un plan escrito para su automanejo y enseñar acerca del buen uso del inhalador. Y lo segundo es la terapia farmacológica. Y entonces la segunda pregunta es esa. ¿Cuándo, o sea, en qué etapa vamos a empezar el tratamiento en este paciente en específico? ¿Podríais, disculpa, repetir los síntomas que tenía? Ujú. Tenía, no sé si se puede volver, tenía disnea, que se empeoraba principalmente con el ejercicio, tos no productiva y sensación de opresión torácica. Y se le podría preguntar como la frecuencia de esos síntomas, porque eso no lo conocemos aún. Bien, súper. Entonces la respuesta es la D. ¿Y cuáles son esas preguntas que se tienen que hacer? ¿Cada cuánto aparecen los síntomas? Ujú, Y también si es que empeoran durante el día, si es que empeoran en la noche, en la ujú, mañana. Otros desencadenantes, porque dijo el ejercicio, pero quizás hayan otros como la exposición a humo o el alérgeno. ujú. Eso. Sí. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bien. La Javi dijo por el chat, limitación en la vida diaria, crisis en la última semana también es importante si es que ha tenido crisis. Y bueno, sí, justamente era eso, la frecuencia durante el día, la frecuencia durante la noche, cuánto limita sus actividades de la vida diaria y algunos factores de riesgo que pueda tener, como bien dijeron, para hacer exacerbaciones. Con respecto al control de los síntomas, este paciente en específico nos refiere que tiene una vez al mes, pero no despierta en las noches, no tiene ningún riesgo de exacerbaciones, o sea, no fuma ni nada, no tiene comorbilidades y se inicia por lo tanto en paso 1. Entonces la siguiente pregunta es, ¿con qué tratamiento ustedes lo empezarían? Recordando que es en paso 1. Mm, Quizás podríamos ir viendo una por una como la A, si es o no es, la B y por qué. Algo así. Bueno, entonces la A dice budesonida 200 miligramos, recordando eso es dosis baja, según sea necesario, con antileucotrienos y con salbutamol SOS. ¿Qué les parece esa Le falta alternativa? la lava, ¿no? ¿Perdón? Falta utilización de lava a la terapia corticoidea. Pucha, es que no te escucho bien, sorry. Hay una que hace corticoide le falta una asociación de lava, entonces yo creo que no. Eh,
claro, y además los antileucotrienos no son de entrada en paso 1 y más que nada eso. La B dice budesonía 160 miligramos con formoterol 4,5 según sea necesario o budesonía 200 miligramos diario con salbutamol. Esa. ¿Esa dicen? Claro, porque está en etapa 1, entonces no es necesaria la dosis diaria. Pero ¿se acuerdan la diferencia que les dije del paso 1 con el paso 2 Es que de los en el 2 corticoides? tienen que ser, Paso en el 2 diario. son diarios. Claro. Entonces Ujú. esta, si es que él está en el paso 1, No, no, No sé leer, ya entendí. ya. La siguiente opción es budesonía 160 con formoterol 4,5 según sea necesario o budesonía 200 miligramos cada vez que tomes salbutamol SOS. Y ya dijeron por el chat que es la C. Sí, efectivamente. Sí. Ya. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Cuando sea necesario, o según sea necesario, ¿a qué se refiere? ¿Como cuando está exacerbado? Cuando él sienta síntomas. Ah, ya, Cuando la persona sienta síntomas, lo toma. Es lo mismo que SOS. ah, ya. Gracias. Y el salbutamol diario solo realmente actualmente no se recomienda. Así que eso. Y entonces se cita a este paciente a control, pero no asiste. Y después, tras un año, aparece en la urgencia por aparición de síntomas que no se ven al control habitual. Entonces refiere que tiene disnea, tos y opresión torácica, que es más severa de lo habitual y que no resuelve al uso de corticoides ni salbutamol. Entonces tiene los siguientes hallazgos. No sé si alguien lo quiere interpretar. ¿Se escucha? Sí, Sí. se escucha. Sí. Bueno, entonces Ujú. el paciente en los signos vitales está taquicárdico, perdón, taquipneico. Ujú. Y como habla en frases cortas, ya solo con eso podríamos pensar que está en una exacerbación de su asma, por mal control. Ujú. Súper. No presenta cianosis ni palidez y Ujú. está hidratado y bien perfundido. O sea, en ese aspecto estamos bien. Tampoco Súper. tiene aumento del trabajo respiratorio Ujú. y en la auscultación tiene un patrón obstructivo por la sibilancia. Bien. El cardíaco está normal y la saturación está a 95, que era como el objetivo también de la oxigenoterapia, ¿cierto? Sí. Claro. Eso. Entonces, eso. ¿Cómo manejarían ustedes a este paciente sabiendo que está en una exacerbación? Yo tengo una duda acá. Sí. Es bueno, porque bueno, está saturando en 95, pero podría empezar a saturar en el corto tiempo. Entonces yo creo que podría ser necesario igual dejar la ¿o no? Sí, igual sí. No es, no es mala idea dejarle el oxígeno porque uno no sabe cómo va a responder. Entonces, sí. Perdón, ¿Qué? vamos a hablar después de ese concepto. Ok. Bueno, en el chat dijeron salbutamol, oxígeno y corticoides sistémicos. Bien. ¿Se acuerdan las dosis? Son 4 inhalaciones cada Ujú. 20 minutos por 3 veces. Bien. ¿Y de los corticoides sistémicos? Eso, 0,5 miligramos por kilo. ¿Y de qué corticoide en específico? Bien, no están respondiendo por el chat. Bueno. Ya, bueno, que no veo. Y eso, entonces se realiza el manejo con eso. Y luego de una hora presenta los siguientes parámetros. Se normaliza la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación está en 98 y ya no tiene síntomas y ya no tiene sibilancias. Entonces se da alta con la indicación, como dijimos, de corticoides inhalados en dosis media, 2 a 4 semanas, salbutamol 2 inhalaciones 4 veces al día, la prednisona hasta que complete los 5 a 7 días y el control en 48 horas. Y eso. Muchas gracias.
Bravo. ¡Bravo! Gracias a los chiquillos que apañaron con los aplausos. Bien, súper bien. A mí me gustó. Me sentí como en una clase de la SMS. Por lo menos Felipe también se sintió en una clase de la SMS. Bien completo, bien presentado. Así que bien. Igual lo escucho bajo. Igual era un poquito más fuerte. No se escucha. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Perfecto. Gracias a los chiquillos que participaron también en el caso clínico, vi que respondieron bien casi todas las cosas. Así que me parece que se lograron traspasar los objetivos que pretendíamos, que era que en el fondo pudieran tener un enfrentamiento en la práctica de los pacientes con asma, teniendo los conceptos de la fisiopatología y que es muy frecuente y todas esas cosas. Es la mejor clase de asma que han tenido. No, en verdad, chiquillos, los felicito, hicieron un muy buen trabajo. Oye, durante la presentación, primero quería preguntarles cómo les pareció el trabajo. Que si tienen algún mensaje o algo que quizá aprendieron ahora, que no habían aprendido antes, a los chiquillos que presentaron. Sí, que por ejemplo, lo de los síntomas, que uno siempre se los mencionan así como una lista nomás, pero el tratamiento del asma, más que la espirometría, es en los síntomas, entonces es importante detallar bien esas cosas. Es un Eso. excelente concepto. ¿Sí? Y en el fondo tienen que saber preguntar dirigidamente las cosas, porque como que nunca te enseñan, oye, mira, pero en la práctica, el asma tiene muchos síntomas, pero en la práctica preguntamos si es que eso influye en la calidad de vida, si es que son todos los días o cuántas veces a la semana, si es que tiene síntomas nocturnos, y al final es súper fácil, muy ordenadito. Bien. ¿Y tú, Jesús, aprendiste, te quedó algo más claro? Sí, o sea, lo que más me ayudó fue como a sistematizar el manejo. El hecho de que uno tenga que, bueno, preguntar antes de empezar el tratamiento y revisar el tratamiento constantemente, el tema de la técnica inhalatoria y que esté bien, o sea, que tenga buena adherencia y todas esas cosas que también son extra farmacológicas, que también son importantes. Excelente. Acá está Felipe. ¿Cuántos son asmáticos acá? Mi hermano. ¿Uno solo? ¿Y cuántos tienen familiares asmáticos? Mi hermano y mi papá. Yo. Yo tenía un compañero que me enseñó a entender el asma del ejercicio, porque él me decía, a mí no me da en el ejercicio, me da después que termino, como que es como un rebote. Entonces él se ponía el inhalador antes de hacer ejercicio, hacía su ejercicio y después no le venía nada. Así que eso lo aprendí con él. ¿Ya? El asma del ejercicio viene como después del ejercicio, al finalizar, ¿ya? No es inmediato. Sí. Lo del asma asociada al ejercicio y el asma leve del escalón 1 es un tema que no está muy resuelto, quería aclarar como eso. Porque en el fondo, cuando estudian los pacientes que califican como asmáticos, encuentran que finalmente, como explicó Macarena, son como distintas enfermedades. Hay algunos que tienen más eosinófilos, otros más neutrófilos, y eso refleja que hay distintas rutas que llegan a la expresión fenotípica de que uno tenga síntomas variables de obstrucción bronquial. Entonces es bien complejo. Entonces lo que pasaba muchas veces es que mezclaban gente asmática con gente no asmática que sí tenía en el fondo broncoconstricción asociada al ejercicio. Esa gente no se beneficia de corticoides, esa gente se beneficia de ocupar el salbutamol o el broncodilatador de acción corta, como lo dijo Felipe, ¿ya? El tema con el cambio en la recomendación de la guía GINA del año pasado, que fue lo que revisaron sus compañeros, es que salieron un par de estudios donde ocupaban el formoterol con la budesonida en pacientes con asma leve del escalón 1 y el escalón 2 y tuvieron menos exacerbaciones. Pero estos son pacientes asmáticos asmáticos, pacientes que tienen en el fondo los síntomas variables, que no es asma asociada a ejercicio, ya como que lo están separando como
no como una enfermedad, sino como una cuestión fenotípica. Entonces, por eso, después de que encontraron que dejándole corticoide en una dosis baja igual tenían menos exacerbaciones, se cambió la recomendación de el paciente que tiene el escalón 1, síntomas cuando va a jugar a la pelota, que menos de una vez a la semana, que no le moleste para ninguna otra cosa, ese gallo le dan salbutamol nomás. Y ahora recomiendan darle salbutamol, y como empezó a tener síntomas, darle corticoide. Pero cuando vayan a hacer eso, tienen que acordarse de que hay que distinguir bien a los que son solo asociados a ejercicio, porque es como una entidad aparte, ¿ya? Y esos no se benefician del corticoide. Lo otro respecto a dejar corticoide en dosis baja, en caso de necesidad en el escalón 1 y en el escalón 2, es que es un tipo de preparado, que es, y que hay que corregirlo en la alternativa, que es budesonía con formoterol, y que viene la budesonía en 80 y el formoterol en 4.5, que hay dos marcas en el mercado que tienen esa preparación. La mayoría y los genéricos vienen de 160, que se ocupa ya para dejar corticoides, como dejar corticoides de verdad, ¿ya? Así que en general, dejar salbutamol como de rescate es lo que se hace, andan súper bien, responden bien. Así que si no tienen esa formulación, no habría por qué pensar que no le estamos dejando un buen tratamiento, ¿ya? Hay un par de preguntas que yo creo que pueden responder ustedes, Jesús y Macarena. Dicen, no me acuerdo quién preguntó. Ah, sí, son muy caros los inhaladores, o sea, el Symbicort, que es como que el que tiene cuesta 70 y tantas lucas, así que es carísimo. El Brexotide, que es como la marca que está disponible muchas veces en APS o en lo que tenemos en el hospital, que es salmeterol con fluticasona, cuesta 50, 60 lucas, entonces muy caro, sí. Una vez fue como la económica, más económica acá en Valparaíso y costaba 45, entonces son terapias carísimas. ¿Por qué me hago? Sí. Ya, preguntan, no me acuerdo qué preguntó. ¿Puede la espirometría ser normal, por ejemplo, no responder a broncodilatadores en un paciente asmático? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo hago el diagnóstico? Y yo sospecho que asma y la espirometría me sale normal. Ahí se pueden utilizar los test de provocación con metacolina. O lo otro es repetir también la espirometría. ¿Cómo? Repetir la espirometría. ¿Ya? ¿Cuándo la repito? Cuando el paciente se presente sintomático o dejar el tratamiento y 4 semanas después. Excelente. Ese es el concepto. La espirometría también puede ser variable. La otra. Sí. Felipe me recuerda que en el fondo se puede hacer 4 semanas para Patricia. Que se pueden hacer el flujómetro en la casa y demostrar la variabilidad en la casa. ¿No? La verdad es que don Felipe tiene mucha experiencia en APS. ¿No? Hizo esta beca y pinza que ya desapareció, donde hacían muchos años de medicina interna. Y compartían en APS la rotación. Entonces, se manejan esas cosas. Lo otro que preguntaron, que me pareció súper interesante, es, ¿se puede dar a un paciente de alta? ¿En algún momento se pueden dejar de usar corticoides? No. No se puede, porque es una inflamación que es crónica, y si no se trata va a volver. Ya. ¿Y qué pasa con la historia natural del asma? ¿En los adultos o como lo hablamos antes? Porque en los adultos, si es que empieza la adultez, tiende a ser más severa, y si es que no se deja tratamiento, la función pulmonar declina mucho más rápidamente que lo que haría una persona normal. Perfecto. Entonces, la función pulmonar cae más rápido. Acá pregunta Francisca, no sé si la lees tú, Jesús. Dice, si se pueden usar los mismos inhaladores de control, por ejemplo el Brexotide, como SOS o exacerbaciones en vez de salbutamol. Es que el Brexotide es salmeterol con fluticasona. Claro. Y esos ya son de corticoide con LABA, que son de control. El que sí se podría ocupar como SOS, por decirlo así, sería con formoterol, no con salmeterol. Sí, ese es el que se puede como lo ocupar. específico. Porque el formoterol en particular, lo conversamos, tiene un inicio de acción más rápido, ¿ya? Y una duración rápida. Entonces, por eso se puede ocupar de rescate. Y se ocupa también la budesonida en esa dosis, que es una dosis muy baja. ¿Ya? Déjame ver. ¿Quién dijo eso del oxígeno? Esta pregunta va para otro. A ver.
tóxico que dice. Abelardo, Báez. Sí, estoy. Sí, tú dijiste que podían dejarle oxígeno al paciente con exacerbación. ¿Sí? Sí. O sea, ¿Con la pregunté. Javiera? No, yo lo dije, pero lo pregunté. Ah, ya. Había que Pregunta, hacer en una exacerbación de asma pura, ¿cómo es la gradiente alveolar arterial de oxígeno? normal. Normal, excelente, muy bien. ¿Cuál es el problema como fisiopatológico de los asmáticos exacerbados entonces? Hipoventilación. ¿Qué? Hipoventilación, Hipoventilación. ¿o no? No sé. No te escuché muy bien, sorry. Hipoventilación. Más que hipoventilación es hiperinsuflación dinámica, ¿ya? En el fondo los bronquios se aprietan, se broncocontraen y generan un aumento de la resistencia hacia la expiración. Y acuérdense de que la expiración normalmente es un fenómeno pasivo que es facilitado por las fuerzas de retracción elástica del parénquima pulmonar. Me demoré 10 años en aprenderme esa frase, ¿ya? Así que no se buscan. Pero si uno lo retiene, como que entiende todo. Las fuerzas de retracción elástica, ¿qué fuerza? Pucha, las del colágeno que están entre medio, ¿ya? Las fuerzas de retracción elástica del parénquima pulmonar son las que se encargan de hacer la expiración. O sea, un proceso donde uno no gasta energía. Por eso a este paciente tú le das oxígeno y no estás haciendo nada. Y este es precisamente otro tipo de paciente joven en insuficiencia respiratoria que pueden encontrar con una máscara de alta concentración y agotando el reservorio. ¿Sí? Porque lo que le cuesta es botar el aire. Y el alveolo en el fondo se va a ir inflando hasta que ya no mueva. Y ahí se produce hipoventilación y falla respiratoria y puede ser catastrófico. Bien. Oye, dijiste que la exacerbación, Jesús, no sé si queda claro el concepto de como fisiopatológico de la exacerbación. ¿Sí? ¿Le sirve el oxígeno? O sea, si el paciente satura 95% de oxígeno, sí, no es necesario dejarle oxígeno. ¿Sí? Si el paciente está en insuficiencia respiratoria o con signos de hipoxia, ahí sí. ¿Cachai? Ahora, si un paciente asmático empieza a saturar, es un paciente que está muy grave. ¿Ya? El oxígeno, recuerden que es por metas. Entonces, si satura sobre 92%, no habría que dejarle oxígeno. ¿Ya? Habría que tratar su causa. ¿Ya? Acuérdense, identificar al paciente, darle su tratamiento etiológico, que es lo que dijo Jesús, y aparte la terapia de soporte. Bien. Oye Jesús, mira, yo le iba a preguntar como un caso clínico, pero es exactamente lo que hicieron. Y es exactamente lo que les vamos a preguntar un poco en la prueba, así que los felicito. Lo que quería preguntarle era, tú dijiste que en la exacerbación los van a pufear, ¿sí? ¿Qué otra alternativa hay aparte de los puffs? Porque si yo soy asmático, llego al sapo y tú me pufeas y yo me enojo y me voy. Como me quedo en la casa. Sí. O sea, la otra opción es que se haga por nebulización. ¿Ya? ¿Y cómo se preparan las nebulizaciones? En general viene salbutamol líquido concentrado en como 2,5 miligramos en 0,5 ml. Y entonces esto se tiene que diluir. En la presentación decía que tenía que estar en 3 ml. Entonces se tienen estos 0,5 de salbutamol y se le agregan 2,5 de suero fisiológico. Y ahí nos quedan 3 ml con 0,25 miligramos de salbutamol. Ya, perfecto. O sea, con 2,5 te quedan 2,5 miligramos. Eso, 2,5, no 0,5. Sí. Ya, pero en el fondo toman el frasquito de salbutamol, sacan una cantidad que suele ser entre 0,5 a 1 cc, entre 2,5 y 5 miligramos, y eso se pone en un dispositivo que lo que hace es poner un aire con un flujo de aire con cierta velocidad, que va a ir dispersando la mezcla entre el suero y el salbutamol, y eso lo va a respirar. ¿Y qué es mejor, dejarlo en puff o en inhalador? En términos de efectividad son lo mismo. Eso, perfecto. Entonces, pues podemos hacer las dos cosas. ¿Ya? No sé si sus compañeros tienen otra pregunta. La doctora Contreras se conectó, pero bueno, terminamos recién. No sé si quieren tomarse un recreito de unos 5, 10 minutos. Ah, sí, 10 minutos de recreo y empezamos con Sí, recreo. Sí. Ya, pues. Cualquier duda que tengan, ayer mandé el correo.
la hacen llegar. Ya, felicitaciones, chiquillos. Hicieron la Gracias. mejor clase de asma que han tenido sus compañeros. Bueno, hemos tenido como dos, pero bueno. Gracias igual. Pero igual, 5 años estudiando medicina, y esta es la mejor clase, así que los felicito. ¿Ya? Ya, pues, nos vemos. Ya. Chao. ¿Es el mismo link? Hicieron- Te envía el no, correo. en el otro. Ay, al